Entonces, aquí, este gráfico lo que muestra es la escolarización de los niños por grupos de edad, de 1987 al 2006. Y lo que vemos es, no sé si... Sí. Aquí arriba es la escolarización de los niños de 5 años, que prácticamente, bueno, que era del 100% ya en 1987. 86-87. Los niños de 4 años también era muy alta la escolarización y prácticamente enseguida, a partir de los principios de los 90, ya es del 100%. La escolarización de los niños de 3 años se ve que es bastante baja, es por debajo del 20%, y a partir de la LOCSE, que es el 91, empieza a incrementar bastante y básicamente en una década se planta prácticamente al 100%. Finalmente, también lo que enseñamos es la escolarización de los niños de 2 años. ¿Por qué? Porque lo que intentamos analizar es cómo este incremento tan importante de la escolarización de niños de 3 años puede tener un efecto, o sí tiene un efecto sobre el desarrollo cognitivo de los niños 12 años más tarde. Si esto estuviera producido por una demanda de los padres, sería endógeno. Lo que es que nosotros lo que argumentamos es que como esto viene provocado básicamente por un cambio legislativo, que es la LOCSE, que lo que hace es juntar los niños de P3 en el segundo ciclo y introducirlos en lo que es la escuela primaria, es decir, viene llevado, no es necesariamente resultado de la demanda de los papás, es un shock más exógeno, y esto ya daré detalles más tarde. Pero una manera que se puede ver que esto es bastante exógeno y se debe a la LOCSE es, no solo porque hay un incremento de repente a partir de la LOCSE, sino que si lo comparamos con la escolarización de los niños de 2 años, vemos que evidentemente los niños de 2 años la escolarización es mucho más baja y crece mucho menos. Si este incremento fuera llevado básicamente por el deseo de las mamás y los papás de ponerse a trabajar todos y llevar los niños a la escuela, también veríamos un efecto importante para los niños de 2 años. Sí, perdona. Sí, no, hasta donde tengo entendido, quizá hay otro argumento que puede reforzar la idea de que es exógeno y darle más garantías a los resultados que encontráis. La LOCSE tuvo otro efecto, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, y es que al separar, o más bien ha sido ya desde la década de los 2000, al separar, o sea, al llevarse séptimo y octavo de GB con secundaria, sobre todo ya en los 2000, claro, en los colegios quedan aulas vacías. Exacto. Entonces, eso también aumentó mucho la probabilidad de ofrecer escolarización a los niños de 3 años. Lo digo porque es otro factor exógeno, sí, exacto, que os podría ayudar. De hecho, este es el factor que estamos explotando. Darme 2 diapositivas más y ya. Pero sí, eso es lo que. Bueno. Entonces, la estrategia de identificación es la siguiente. Si bien la LOCSE es una ley nacional, la implementación se hizo a través de las comunidades autónomas. Y hubo mucha variación en la fecha y la velocidad de implementación. Y básicamente, ¿por qué unas comunidades autónomas implementaron más rápidamente la LOCSE, el componente infantil de la LOCSE que otras? Fue por el motivo que ha dicho Ismael, porque básicamente hay escuelas que tienen aulas vacías y tienen profesores que pueden empezar a acoger los niños de P3, y hay otras escuelas que no tenían esa capacidad y tardan más. Entonces lo que hacemos nosotros es básicamente aprovechar esto. Entonces lo que seguimos a Havnes y Mostad y ordenamos las comunidades autónomas en función del crecimiento en puntos porcentuales de la escolarización de los niños de P3 en escuelas públicas, no privadas, solo públicas, en los años justo antes después de la reforma. Es decir, miramos el crecimiento porcentual de la escolarización de los niños de P3 en escuelas públicas entre 1990 y 1993. Y cada comunidad tendrá un porcentaje, que os lo mostraré en la próxima diapositiva. ¿Por qué nos centramos en 90-93? Porque queremos que sea un cambio exógeno, que básicamente venga motivado la diferencia en la implementación por
o bien falta de personal o bien falta de aulas, no por una demanda de las familias, ¿vale? Entonces, si cogiéramos muchos más años, empieza a ser más difícil que el cambio sea exógeno. Entonces, una vez tenemos estos porcentajes, clasificamos a las comunidades autónomas en función de si el crecimiento está por encima o por debajo de la mediana. Entonces, aquí tenéis las comunidades autónomas por crecimiento de escolarización de P3 entre 1990 y 93, y las que están arriba, que son las de grupo, las que llamamos las tratadas, son aquellas comunidades autónomas que incrementaron mucho la oferta de plazas de P3 y la escolarización de niños de P3. Y en cambio, las que están en blanco, debajo de la mediana, son aquellas que tardaron más en implementar la reforma infantil en lo que concierne a P3. Solo mirando las comunidades autónomas me vais a decir que las que están en el grupo de tratadas son comunidades que crecen más, que son más ricas, y las otras lo son menos, y que esto podría ser causa del resultado que encontramos. En las próximas diapositivas explicaré que esto no es la causa y por qué. O sea, la diferencia aquí importante no es necesariamente la diferencia en los niveles entre los dos grupos de comunidades autónomas, las tratadas y las no, sino la diferencia en las tendencias. Y os mostraré que las tendencias, tanto de indicadores económicos como de educativos, son muy similares antes y después de la reforma educativa en los dos grupos. Entonces, la estrategia aquí... Entonces, en función de la tasa de escolarización, hemos hecho dos grupos, el que llamaré grupo tratado, y es decir, las que implementaron rápidamente la escolarización de los niños de P3 y las que no lo hicieron. Y entonces lo que vamos a mirar es el efecto de la reforma sobre niños que están en comunidades autónomas tratadas en relación con las que no lo están, y que nacieron, bueno, básicamente, y que tenían 3 años después de la reforma educativa, en comparación con niños de las mismas comunidades autónomas, pero que nacieron antes y con lo cual no tenían 3 años, ya habían cumplido 3 años cuando se produjo la LOCSE, y no pudieron aprovecharse de ese crecimiento, bueno, de la P3. Entonces, aquí lo que mostramos es la tasa de escolarización de P3 en escuelas públicas. Este es el grupo de las comunidades autónomas que implementaron rápidamente la P3, y este es el grupo de las que lo implementaron de forma más lenta. Entonces, es importante ver que antes de la LOCSE, la tendencia, bueno, el nivel de escolarización es similar entre los dos grupos, y también que al cabo de 10 años, básicamente, vuelven a converger. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, la otra cosa que quiero hacer hincapié, esto es solo con escuelas públicas. Ahora os voy a mostrar el mismo gráfico, es decir, la escolarización de los niños de 3 años en escuelas privadas. ¿Vale? Este es el grupo de las comunidades autónomas que lo implementaron rápido, y este es el grupo de las comunidades autónomas que lo implementaron lentamente. Y lo que se ve es que aquellas comunidades autónomas que implementaron rápido, sí que había una demanda mayor de P3 privada antes y después de la LOCSE, pero que la tendencia no se ha visto modificada en 1991, cuando se implementó la LOCSE. Uno podría pensar que esto es la demanda de los papás y de las mamás de escolarización de P3, y lo que se ve claramente es que aquí no hay ningún corte entre los dos grupos en lo que es la demanda de P3 privada. El único corte que se ve es en la demanda pública, ¿vale? Que es básicamente la LOCSE, lo que implica es que de repente puedes llevar a los niños de 3 años a la escuela pública de forma gratuita y te los cogen de 9 a 5. Antes de la LOCSE tenías que pagar y salía muy caro y no era muy claro qué calidad era, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a identificar. Vamos a identificar, utilizamos esta variación, y con este gráfico se ve que no es un tema de demanda. Otro de los problemas que ya he hecho hincapié es que las comunidades autónomas son distintas, y en concreto las que implementaron rápido son comunidades autónomas con mayor crecimiento, más ricas. Entonces, lo que os voy a enseñar, si
es aquí. Diferencias en las tendencias económicas entre las comunidades autónomas que implementaron rápido y las que implementaron lentamente. Y lo que vemos, de nuevo, es que sí, que las que implementaron rápido tienen una tasa de paro menor, mayor PIB por cápita, hay más o menos un poquito mayor el porcentaje de mujeres que trabaja y un poco más de población activa con estudios universitarios. Pero las tendencias no cambian. Las tendencias entre los dos grupos son las mismas y no hay ningún... De hecho, aquí, por ejemplo, convergen. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Otra cosa que podría pasar es que hubieran diferencias de tendencias en lo que es distintos índices de educación y de calidad de educación. Entonces, esta es la próxima diapositiva, donde lo que se hace es enseñar índices por los dos grupos de distintas variables de educación. Por ejemplo, el ratio en centros públicos de estudiantes por profesor, en centros privados, y la proporción de niños en la escuela privada. Y de nuevo lo que se ve es que las tendencias básicamente siguen constantes. Con lo cual, la única diferencia que vemos entre los dos grupos es que en unas comunidades la oferta pública de P3 aumentó muchísimo y mucho más rápido que en las otras. Pero a nivel de tendencias no hay ningún cambio económico o de cualquier otra variable educativa. ¿Vale? Entonces, los datos que vamos a utilizar son los datos PISA 2000, 2003, 2006, 2009 y la idea es que los niños, las cohortes 2000 y 2003, son cohortes que nacieron en el 84 y en el 87, con lo cual tenían 3 años antes de la LOCSE. Y por lo tanto, estos niños no pudieron acogerse a lo que es la educación infantil de P3 de calidad y pública. En cambio, las cohortes 2006 y 2009 nacieron en el 90 y en el 93 y tenían 3 años después de la implementación de la LOCSE. Con lo cual, estos niños sí que se pudieron acoger a lo que es la educación infantil P3 pública de calidad. Con una diferencia, que unos vivían en comunidades autónomas que implementaron rápidamente ese componente y otros no. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, es comparar los resultados de test a los 15 años de niños que vivían en comunidades autónomas que implementaron muy rápido la LOCSE versus aquellos que vivían en comunidades autónomas que implementaron muy lentamente la LOCSE. Y para corregir cualquier problema o cualquier diferencia a nivel de comunidad autónoma que pueda estar sesgando estos resultados, utilizamos las cohortes 2000 y 2003, porque, básicamente los cambios en los cohortes 2000-2003, porque son niños que están en la misma comunidad autónoma, se van a ver afectados más o menos económicamente por las mismas variables económicas y educativas. Ya hemos visto que si bien el nivel es distinto, las tendencias no cambian, y lo único que en cambio estos niños no tenían la LOCSE. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?